En el corazón del siglo XVIII, cuando los mares eran escenario de imperios y leyendas, surge un hombre que desafiaba los límites de la condición humana. No era un héroe cualquiera. Blas de Lezo, un marino marcado por la guerra, cuya mirada firme y cuerpo herido escondían un espíritu indomable. Sus hazañas comenzaron en un tiempo de gigantes, potencias que se disputaban océanos y colonias, donde la gloria se medía en batallas y el honor se defendía a sangre y fuego. Entre mapas, cañones y tormentas, Blas de Lezo se forjó como un hombre que, aunque eclipsado por la historia oficial, quedaría inscrito para siempre en la memoria de España. Hijo de una familia de marinos, desde joven aprendió que el océano no perdona errores y que la disciplina y la estrategia eran armas tan poderosas como los cañones. Cada tormenta, cada abordaje y cada derrota temprana fueron moldeando su carácter, endureciendo su voluntad y afinando un instinto que lo haría invencible. Su vida estuvo marcada por sacrificios que pocos podrían soportar, heridas que lo dejaron parcialmente cojo, con un brazo inútil y un ojo perdido, recordatorios constantes de los riesgos que implicaba servir a la nación en tiempos de guerra. Pero esas mismas cicatrices se convirtieron en símbolos de resiliencia, pruebas vivientes de un espíritu que no conocía rendición. Cuando miramos atrás, encontramos en su historia algo que trasciende el pasado, la fuerza de quien no se rinde, la estrategia de quien sabe adaptarse, y la grandeza de un hombre que, pese a todo, supo mantenerse en pie contra gigantes. Este es el relato de su vida, un viaje por mares turbulentos, heridas profundas y victorias que desafían el tiempo. Y así, entre el rugido de los cañones y el oleaje interminable, se gestaba la leyenda de un hombre que transformó sus limitaciones en armas, su valor en estrategia y su coraje en historia. Blas de Lezo no solo navegó mares, navegó el destino mismo, dejando una huella que desafía el tiempo y recuerda a todos que la verdadera grandeza nace cuando la adversidad parece insuperable. Desde niño, Blas de Lezo mostró un vínculo con el mar que iba más allá del juego y la curiosidad. El océano parecía llamarlo, sus olas y corrientes enseñándole lecciones que ningún aula podría ofrecer. Creció en el seno de una familia de marinos, donde cada historia de viaje y cada relato de combate se grababa en la memoria como un mapa que señalaba su propio destino. Desde sus primeros días a bordo, Blas de Lezo se vio enfrentado a la crudeza del océano y la exigencia de los veteranos. Cada maniobra, cada tempestad y cada prueba de resistencia lo obligaban a pensar rápido, anticipar movimientos y adaptarse al caos que reinaba en cubierta. Allí, entre madera y velas, comenzó a forjarse un instinto capaz de leer tanto el comportamiento del mar como el de los hombres que lo rodeaban, una intuición que más tarde lo convertiría en un maestro de la guerra naval. Sus primeras campañas navales lo llevaron a escenarios donde la bravura y la resistencia se probaban día a día. La guerra no perdonaba la inexperiencia ni la improvisación. Cada abordaje y cada tormenta eran pruebas de fuego que endurecían su carácter y templaban su voluntad. Fue en esos años, entre la pólvora y el viento, donde se forjó la mezcla de audacia y cálculo que definiría su carrera. Incluso antes de alcanzar la adultez, Blas de Lezo ya entendía que el mar no era solo un espacio físico. Era un maestro implacable, un escenario de decisiones, riesgos y victorias. Cada ola, cada viento contrario y cada maniobra precisa le enseñaron a leer no solo los mapas, sino también a los hombres, los enemigos y la naturaleza misma de la guerra. Este aprendizaje temprano, marcado por disciplina, sacrificio y un vínculo profundo con el océano, lo preparó para enfrentar retos que ningún otro marino de su tiempo habría soportado. Su destino estaba escrito en la espuma de las olas y en la madera de los barcos. Blas de Lezo no sería un hombre común, sino una leyenda en los mares del mundo. Y así, con cada ola enfrentada y cada batalla librada, Blas de Lezo se convirtió en un hombre cuyo destino estaba inevitablemente unido al mar. Cada puerto conquistado, cada tormenta sobrevivida y cada lección aprendida en su juventud serían la base de un coraje que lo guiaría en desafíos aún mayores, forjando al héroe que la historia recordaría por siempre. La vida de Blas de Lezo no estuvo exenta de sacrificio. Desde sus primeras campañas navales, la guerra le dejó marcas que serían recordatorios permanentes de su entrega y valor. Heridas graves en el campo de batalla, pérdidas que habrían quebrado a muchos, fueron lecciones de resistencia, forjando un carácter capaz de resistir cualquier adversidad. Cada cicatriz contaba una historia de disciplina, coraje y supervivencia. Lezo aprendió a adaptarse, a mover sus limitaciones como si fueran herramientas, convirtiendo lo que para otros sería debilidad en fuerza estratégica.
Su cuerpo herido se convirtió en símbolo de determinación, y cada recuperación reforzaba su espíritu indomable. Entre tormentas, abordajes y combates, comprendió que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en la mente y el corazón. Cada desafío era un fuego que templaba su carácter, y cada prueba superada le enseñaba a anticipar, planear y nunca ceder ante el enemigo. Así, el joven marino que enfrentaba sus primeras heridas no solo sobrevivió, sino que se transformó. Lo que para muchos habría sido un límite infranqueable se convirtió en la fragua de un héroe, un hombre capaz de desafiar a gigantes y de escribir con su vida una lección de coraje y honor que trascendería generaciones. Cada nuevo desafío lo acercaba más a la maestría del arte naval. Blas de Lezo aprendió a leer no solo los mapas y las cartas de navegación, sino también a interpretar el comportamiento de sus hombres, a anticipar movimientos del enemigo y a encontrar ventajas en situaciones que parecían desesperadas. La guerra le enseñó que la mente podía superar cualquier limitación física. Sus experiencias tempranas también le brindaron un profundo respeto por la vida y la camaradería. Cada compañero perdido, cada aliado que sufrió junto a él, reforzó en Blas la idea de que el liderazgo verdadero no nace de la autoridad, sino del ejemplo, la entrega y la valentía compartida. Sus heridas eran un testimonio silencioso de que la grandeza se forja también en la empatía y el sacrificio colectivo. Con el tiempo, esas primeras pruebas se convirtieron en cimientos de una reputación que crecería mucho más allá de su propia época. Cada victoria, cada maniobra exitosa, cada batalla enfrentada con el cuerpo marcado pero el espíritu intacto, construyó la leyenda de un hombre que no solo sobrevivía a la guerra, sino que la transformaba en escenario de su grandeza. Su juventud y sufrimiento se entrelazaron para crear al héroe que la historia jamás olvidaría. La guerra había dejado su huella en Blas de Lezo de manera indeleble. Sus heridas eran visibles, un brazo inmóvil, una pierna coja, un ojo perdido, marcas que podrían haber detenido a cualquier otro hombre. Pero para él, cada cicatriz era un recordatorio silencioso de lo que había superado y de lo que todavía podía lograr. A pesar de las limitaciones físicas, Blas continuó navegando, luchando y comandando con una determinación que desafiaba cualquier expectativa. Su mente se volvió aún más aguda, su visión estratégica más precisa y su intuición más confiable. Descubrió que la verdadera fuerza no reside únicamente en la perfección del cuerpo, sino en la claridad de la mente y la firmeza del espíritu. En cada combate, su presencia inspiraba a quienes lo rodeaban. Sus hombres veían en Blas la encarnación de la valentía y la resiliencia, un líder que, aunque marcado por la guerra, se mantenía inquebrantable frente al peligro. Esa combinación de experiencia, ingenio y coraje transformó cada desventaja en ventaja, y cada herida en un símbolo de autoridad y respeto. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la adversidad parecía insuperable, Blas de Lezo demostraba que un cuerpo limitado no es sinónimo de debilidad. Su ejemplo enseñaba que la voluntad puede superar cualquier obstáculo, y que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de levantarse y seguir avanzando cuando todo parece perdido. Así, con cada batalla enfrentada y cada estrategia ejecutada, el marino herido reforzaba su leyenda. Su espíritu intacto se convirtió en faro para otros y en advertencia para los enemigos. Un hombre que, pese a sus heridas, no se rendiría jamás y cuya historia quedaría grabada para siempre en la memoria de su nación. Cada maniobra ejecutada por Blas era un testimonio de su ingenio. Sabía cómo mover su flota, anticipar cada acción del enemigo y convertir cada aparente desventaja en oportunidad. Su cuerpo marcado ya no era un límite, era parte de su estrategia, un recordatorio constante de que la experiencia y la inteligencia podían superar cualquier fuerza bruta. Su ejemplo inspiraba a toda una generación de marinos. Cada joven que lo seguía aprendía que el valor no se mide por la perfección del cuerpo, sino por la claridad del pensamiento y la firmeza de la voluntad. Blas enseñaba con cada decisión que la resiliencia y la determinación son armas tan poderosas como cualquier cañón. Y mientras los barcos cruzaban océanos y los cañones retumbaban en la distancia, su historia se iba consolidando como una lección de grandeza y perseverancia. Cada batalla enfrentada con el cuerpo herido pero el espíritu intacto reforzaba la leyenda de un hombre que, pese a las adversidades más duras, no solo sobrevivía a la guerra, sino que la convertía en escenario de su heroísmo y honor. El año era 1741 y la ciudad de Cartagena de Indias se encontraba al borde del asedio. Una flota británica,
6 veces mayor que las fuerzas españolas, se aproximaba con la intención de someter la colonia y consolidar el dominio inglés en América. Viendo a este gigante, Blas de Lezo no vaciló. Su cuerpo marcado y sus heridas profundas no eran obstáculo, sino testimonio de un coraje que no conocía límites. Las fortificaciones, los cañones y las estrategias fueron ejecutadas con precisión milimétrica. Blas aprovechó al máximo los recursos disponibles, anticipando los movimientos enemigos y transformando los puntos débiles de la ciudad en bastiones inexpugnables. Su liderazgo inspiraba a los defensores, hombres que veían en él no solo un comandante, sino un símbolo viviente de resiliencia y honor. Durante semanas, los británicos intentaron doblegar la resistencia española. Tormentas, embestidas y fuego cruzado fueron constantes, pero la astucia de Blas de Lezo y la determinación de sus tropas frustraron una y otra vez cada ataque. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Un pequeño contingente, comandado por un hombre herido pero implacable, derrotando a uno de los mayores imperios de su tiempo. La defensa de Cartagena no solo salvó la ciudad, sino que preservó la soberanía española en América y demostró que la voluntad, la estrategia y la valentía podían contrarrestar cualquier superioridad numérica. Blas de Lezo se consolidaba así como un héroe cuya leyenda trascendería siglos, un hombre que transformó la adversidad en gloria y dejó una huella imborrable en la historia de España. Cada día de combate era un desafío extremo, cada decisión debía tomarse con rapidez, cada maniobra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Blas de Lezo recorría las murallas, inspeccionaba los cañones y dirigía las defensas con una calma que contrastaba con la tormenta de pólvora y metralla. Su presencia transmitía confianza y determinación a todos los que luchaban a su lado. La coordinación de sus tropas, la colocación estratégica de la artillería y la anticipación de los ataques enemigos eran prueba de un talento nato para la guerra naval y terrestre. Cada victoria parcial consolidaba la moral de los defensores y sembraba frustración entre los invasores. Blas había convertido la ciudad en un escenario donde la inteligencia y la valentía podían imponerse a la fuerza bruta. Ante la ciudad de Cartagena, la flota británica parecía un gigante imposible de doblegar. Barcos mayores, cañones más numerosos y tropas entrenadas para conquistar cualquier puerto. Sin embargo, del lado español, un hombre herido pero imparable se levantaba como muro y faro de resistencia. Blas de Lezo, con su cuerpo marcado y su mente aguda, demostró que la verdadera fortaleza no siempre se mide en tamaño o número, sino en ingenio, valentía y determinación. Cada maniobra de la flota inglesa era anticipada y neutralizada por la visión estratégica de Blas. Las defensas, aunque limitadas, se convertían en trampas calculadas y los movimientos del enemigo eran respondidos con precisión quirúrgica. Mientras los británicos basaban su ataque en la fuerza bruta, el héroe español transformaba cada dificultad en oportunidad, demostrando que un liderazgo sólido puede inclinar la balanza incluso contra un adversario abrumador. La comparación era evidente. Un imperio poderoso, acostumbrado a dominar océanos, enfrentando a un solo hombre cuya experiencia y coraje superaban cualquier limitación física. Lo que para muchos habría sido derrota segura, para Blas y sus tropas era un desafío a superar con ingenio y corazón. Su resistencia mostraba que el espíritu humano, cuando está templado por la adversidad, puede desafiar a gigantes y dejar una huella imborrable en la historia. Cada victoria parcial, cada estrategia exitosa, se sumaba a la leyenda de un hombre que, a pesar de las heridas que lo marcaban, se mantenía firme, inquebrantable y admirado por todos. La grandeza no residía en su cuerpo, sino en su voluntad, en su capacidad de convertir la desventaja en gloria y demostrar al mundo que incluso frente a fuerzas descomunales, la determinación puede prevalecer. El hombre herido pero imparable se movía entre murallas y cañones, supervisando cada defensa, ajustando cada maniobra y recordando a todos que la verdadera fuerza no estaba en la ausencia de cicatrices, sino en la manera de enfrentarlas. Su presencia era un recordatorio constante de que la guerra no se gana solo con números, sino con astucia, valor y corazón. Mientras la flota británica golpeaba con intensidad, Blas convertía cada ataque en oportunidad. Sus decisiones rápidas y precisas demostraban que un hombre que ha superado adversidades físicas y mentales puede, con claridad y resolución, igualar o incluso superar la fuerza bruta de un ejército mayor. Cada disparo dirigido, cada maniobra anticipada, consolidaba la leyenda de este líder que nunca cedía. Al final del día,
La diferencia no estaba solo en los cañones ni en los barcos, sino en la fuerza de voluntad y la visión de Blas de Lezo. El hombre herido pero imparable no solo resistía, sino que enseñaba a sus hombres y al mundo que la grandeza se forja en la adversidad, y que incluso frente a un gigante, la determinación y el coraje pueden marcar la historia para siempre. Al final, la resistencia española prevaleció. Lo que parecía un enfrentamiento imposible se transformó en un triunfo monumental, recordado no solo por la hazaña militar, sino por la demostración de coraje, liderazgo y resiliencia. La defensa de Cartagena se convirtió en la cumbre de la leyenda de Blas de Lezo, un momento en que un solo hombre y sus valientes aliados mostraron al mundo que incluso frente a gigantes, la voluntad humana podía prevalecer. Tras la heroica defensa de Cartagena, Blas de Lezo continuó sirviendo a la corona española durante los meses posteriores, aunque la gloria pública apenas rozó su vida. Sus hombres lo admiraban y lo seguían con devoción, conscientes de la magnitud de su coraje y liderazgo, pero los honores oficiales y el reconocimiento formal se le negaron o demoraron, enterrando temporalmente la grandeza de su figura en la burocracia y las intrigas de la corte, incluso antes de que su vida llegara a su fin ese mismo año. Aún así, su legado no podía ser silenciado. La historia, lentamente, comenzó a rescatar la memoria de sus hazañas. Cronistas, historiadores y generaciones posteriores comprendieron que aquel hombre marcado por la guerra y por la adversidad había logrado lo que pocos podrían: derrotar a un enemigo que parecía invencible, demostrar que la estrategia y la valentía superan cualquier limitación física, y convertirse en un símbolo de resiliencia y orgullo para España. La falta de reconocimiento en vida no disminuyó su grandeza, más bien, subraya que la verdadera heroicidad no busca aplausos inmediatos, sino que se mide por el impacto y la inspiración que deja para quienes vienen después. Blas de Lezo es prueba de que un hombre puede trascender su tiempo y sus heridas, dejando una huella imborrable en la historia, incluso cuando el mundo tarda en reconocerla. Mientras en España el silencio oficial sepultaba momentáneamente su hazaña, en Inglaterra la propaganda celebraba una victoria inexistente. Se acuñaron medallas conmemorativas donde un Blas de Lezo imaginario aparecía arrodillado ante el almirante Vernon, entregándole su espada. El orgullo británico transformó la derrota en fábula, sin saber que con cada moneda acuñaban también el testimonio de su engaño. Aquellas piezas circularon por Europa como burla, pero el tiempo las convirtió en símbolo de la verdad invertida. El héroe ignorado había vencido, y los vencedores autoproclamados habían sido derrotados. La historia de Blas de Lezo nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por la fuerza, la riqueza o el reconocimiento inmediato. Se forja en la resistencia, en la capacidad de sobreponerse a las adversidades y en la determinación de no rendirse, aunque todo parezca en contra. En un mundo que a menudo idolatra la comodidad y rehúye el sacrificio, su ejemplo resuena con fuerza. Incluso un solo hombre, con voluntad firme y estrategia clara, puede cambiar el curso de los acontecimientos, desafiar gigantes y dejar una huella que trasciende generaciones. Blas de Lezo nos enseñó que las heridas no son un límite, sino un recordatorio de la fuerza que llevamos dentro, que el valor y la resiliencia son capaces de transformar la desventaja en victoria y que, cuando un hombre se niega a rendirse, hasta los desafíos más enormes pueden ser superados. Hoy, su historia nos habla también a nosotros, nos inspira a mantenernos firmes frente a la adversidad, a valorar el coraje por encima de la facilidad y a reconocer que la verdadera grandeza surge de la fuerza interior, de la claridad de propósito y del compromiso con aquello que creemos justo y necesario. Su vida nos enseña que las limitaciones físicas o las adversidades no definen nuestro destino. Lo que verdaderamente importa es la firmeza de la mente, la claridad de la visión y la determinación para actuar con valor frente a cualquier obstáculo. Blas de Lezo nos recuerda que la grandeza surge cuando la voluntad supera a las pruebas más duras. Cada decisión tomada con coraje, cada estrategia ejecutada con precisión y cada sacrificio personal se convierten en lecciones que trascienden el tiempo. La historia de un hombre herido pero imparable nos muestra que la resiliencia y la inteligencia pueden transformar cualquier desventaja en victoria y cualquier desafío en legado. Y al mirar su hazaña desde nuestra época, comprendemos que sus enseñanzas no son solo historia antigua. Nos hablan de la importancia de mantenernos firmes, de enfrentar la adversidad con ingenio y de inspirar a otros con nuestra determinación, porque incluso hoy, la fuerza de un solo individuo puede marcar la diferencia.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Blas de Lezo, donde juntos pudimos admirar cómo el coraje y la determinación transformaron heridas en gloria y desafíos en leyenda. Deja un like y suscríbete al canal, para que podamos seguir explorando la historia y traer a nuestro tiempo la fuerza del coraje que inspira, enseña y nos recuerda que, incluso frente a gigantes, la voluntad de un hombre puede cambiar el rumbo de los acontecimientos.